Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un gran día, un buen día para adorar a Jesús. Su palabra dice que Él es nuestro pastor y si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Así que te animo a que adores con esa confianza en Él. Levanta tus manos allí al cielo. Señor, gracias por este tiempo, por este día, Señor, por tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Dios, y vamos a cantarte, Señor, con alegría en este día y con amor, sabiendo que tú nunca nos fallas, Dios. Gracias, gracias, gracias. Me haces descansar en tu presencia para calmar mi sed. Tu espíritu me llena y en tu caminar tengo total confianza. Llevado a lo mejor, me elevas con tus fuerzas. Si tú estás conmigo, yo todo lo puedo. Si vas a mi lado, yo no me detengo. Tú eres suficiente, mi alma lo siente y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo. A tu mesa, me haces sentir seguro. Contigo de mi lado tengo fe, yo no lo dudo. Vivo por lo que creo y no por lo que siento. Tú eres el ancla de mi fe, se quita el desconcierto. Yo creo en la vida, en sanidad divina. Yo creo en la riqueza y no creo en la pobreza. Vivo por fe y ese legado, esa generación que sigue a Jesucristo. Solo en Él. Conmigo, nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta. Vamos iglesia, eso es. Decláralo con todo tu corazón. Díselo una vez más, iglesia. Y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo. Y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo.
Quiero que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Proverbios, capítulo 3, verso 9 y 10. Se lo voy a leer en la Reina Valera. Y una vez que leamos esto, pues oramos y nos sentamos para juntos aprender y ser discipulados. Dice Proverbios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Diga conmigo bienes. Y diga conmigo primicias. Una vez más, diga conmigo bienes y diga conmigo primicias. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por tu presencia que es notable en este lugar. Prepara nuestras vidas para recibir el mensaje de tu palabra, que lo podamos abrazar con fe y con humildad y poder caminar en él. Gracias por cada discípulo que está en este lugar, por aquellos que vienen en camino, oramos, y por aquellos también que no pueden llegar, pero que lo verán desde sus casas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso a Dios y también a aquellos que reciben el discipulado desde su casa? Sean bienvenidos también. Tome asiento, por favor. Hoy quisiera, como bien le decía hace unos instantes, quisiera ir finalizando esta serie apasionante de generosidad, hablando de un tema que para mí es importante y relevante, que es la honra. La palabra honra, nosotros podemos ver muchas expresiones acerca de este término en las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que tengas largura de días y te vaya bien sobre la tierra. ¿Sí? También la Biblia nos enseña que los maridos debemos de honrar a nuestras esposas, ¿verdad que sí? También las Escrituras nos enseña que debemos de aprender a honrar a las autoridades. Y uno de los hombres más sabios del planeta, inspirado por Dios, nos escribe este principio de que, o nos muestra una de las formas en las cuales cada uno de nosotros debemos honrar a Dios. Yo creo que no es la única forma, pero sí creo que es una de esas formas en las cuales cada uno de nosotros debemos honrar a Dios. Todo lo que tiene que ver con honra tiene que ver con recompensas. Los que están tomando notas, todo lo que tiene que ver con honra tiene que ver con recompensas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo honro a mi padre y a mi madre, ¿cuál es la recompensa? Bueno, que tendré largura de días sobre la tierra, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y me irá bien. Muy bien, cuando yo honro a Dios, a mi Padre Dios, de esta forma, como lo dice la Escritura, evidentemente nosotros también tenemos recompensa. Diga conmigo recompensa. Por eso creo que lo que debemos de dejar de practicar es la deshonra. ¿Sí? Lo único que no trae recompensa, ningún tipo de recompensa positiva a nuestra vida, es la deshonra. Toda forma de honra debe de ser una práctica en la vida de un discípulo. Y ahí es donde yo no solamente soy discípulo por decir yo soy discípulo, sino por obedecer cada uno de los principios y mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Ahora, si vamos entendiendo que lo que no debo de practicar es la deshonra y lo que sí debo de poner por obra es la honra a Dios, a mis padres, a las autoridades, etc., quiero poder avanzar un poquito más en qué significa honra. Ojo con esto, honra no es otra cosa sino darle gloria a Dios. Cuando yo estoy honrando, yo estoy glorificando. Se lo voy a volver a repetir para aquellos que quieren decir, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es la esencia, el objetivo de la honra? El objetivo de la honra es darle gloria a Dios. ¿Sí? Cuando yo estoy glorificando a Dios, a través de este principio, estoy creyendo con todo mi corazón que Dios va a derramar de su gloria alrededor de mí. ¿Me explico hasta aquí o no? Porque la gloria tiene que ver con varios elementos. La gloria tiene que ver con su presencia. La gloria tiene que ver con su poderío. Pero cuando se habla de la gloria de algo o de alguien,
también se está hablando de su poder o sus recursos. Entonces, cuando yo le doy gloria a Dios, me estoy preparando ¿para qué? Para que se manifieste su gloria a mi alrededor. Entonces, honra tiene que ver con glorificar. Cuando yo dejo de honrar a mis padres, cuando yo dejo de honrar en este caso a Dios, que es mi Padre, el creador de los cielos y de la tierra, yo estoy dejando de darle este tipo de gloria a Dios. ¿Sí me doy a entender? Repito, hay muchas formas de darle gloria a Dios y esta es una de ellas. Ahora, quiero seguir avanzando porque esto se va a poner muy bueno en los próximos minutos. Para mí, honrar a Dios a través de las primicias es una de las más altas pruebas de obediencia que existe. Se lo voy a volver a repetir. Honrar a Dios a través de nuestras primicias, nuestros primeros frutos, es una de las más altas pruebas de obediencia que existe. Y usted se preguntará, ¿por qué? Muy bien, sígame el pensamiento. Porque esto no es como cuando un padre le dice a un hijo, si sacas malas notas, te castigo el verano. No, esto es un padre que nos da un principio y que si nosotros decidimos no cumplirlo, aparentemente no hay un castigo implícito en él. Yo no veo aquí que dice, y si no honras te vas al infierno, y si no me das la primicia, el chupacabra va a salir a tu encuentro, voy a enviar a la suegra a vivir contigo 7 meses a tu casa. No veo un castigo implícito. Por eso creo que es una prueba elevada. Diga conmigo, elevada. Claro está. Evidentemente luego no puedo aspirar a recompensas que vienen por honra cuando tomo el camino de deshonra. Evidentemente, el reino de Dios es un reino de justicia. Pero es importante ver que esta es una de las pruebas más elevadas que cualquiera de nosotros como individuo vamos a experimentar. Y este domingo vamos a poder celebrarlo, como hacemos cada año, poder traer nuestros primeros frutos, los mejores frutos a Él, porque Él se lo merece todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora quiero que me acompañe, porque le voy a poner algunos ejemplos que creo que van a ser muy interesantes poder estudiarlo juntos. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 22, porque aquí hay un ejemplo de alguien que entendió el tipo de prueba de la cual estoy hablando. Génesis 22, vamos a leer 1 y 2, luego saltaremos al 11 y 12 y por último terminaremos con el 15 y 18. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, puede mirar a su pantalla que ahí está. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién le probó? Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, observe, Isaac era el primogénito en Sara o Sarai, el que abrió la matriz, su primogénito, en este caso, primicia. Antiguamente la primicia tenía que ver con 3 elementos. Número 1, el primer hijo nacido de mujer. Número 2, el primer fruto, tiene que ver con cosechas. O número 3, el primer ganado, dependiendo si te dedicabas a la agricultura, al ganado, al cuidado de las ovejas, etc. Bueno, entonces Dios le está poniendo una prueba. Diga conmigo prueba. Una vez más, diga conmigo prueba. Por tercera vez, diga conmigo prueba. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tenía que ir a un lugar llamado Moriah, era un monte, y allí tenía que entregar su primicia. Si usted puede subrayar estos términos, porque en unos minutos vamos a hablar un poquito más de ellos. Si salta conmigo al verso 11, dice, entonces el ángel de Jehová
le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Para aquellos que se están preguntando: bueno, pero ¿por qué yo tengo que dar primicia a Dios? Dios está más interesado en ver si hay temor de Dios en tu corazón que en qué primer fruto vas a traer al altar. Una de las preguntas que yo me hice es: bueno, Señor, ¿para qué darte las primicias si tú lo tienes todo? Hasta que pude entender a través de las Escrituras que esta es una prueba que, más que contemplar cuál es tu poder adquisitivo, es ver si en nuestro corazón ya hay temor de Dios o no lo hay. El principio de honrar a Dios no tiene que ver con cuánto tengo, sino con cuánto temor de Dios hay. Hoy este silencio me dice que vamos bien. Se lo voy a repetir. El principio de honrar a Dios no tiene que ver con cuánto tengo. No. El principio de honrar a Dios tiene que ver con si hay temor de Dios en mi corazón o no lo hay. Y eso es lo que Dios estaba viendo. Si a Dios le interesara este muchacho, no lo hubiera detenido a la hora de sacrificarlo. Lo que Dios quería ver es si realmente en Abraham, un hombre de fe, también en su corazón había temor de Dios. Diga conmigo: temor de Dios. Una vez más, diga conmigo: temor de Dios. ¿Qué tenía que tener en su corazón? Temor de Dios. Dime a quién obedeces y te diré a quién sirves. Si le doy vuelta: dime de qué tienes temor y te diré a quién sirves. Temor de Dios. Ojo, porque hay mucha gente que queremos ir al cielo porque tenemos temor del infierno. Hay personas que queremos tener a Cristo en nuestro corazón porque le tenemos temor a la muerte. Lo que Dios busca a través de sus principios es que algún día se pueda obtener temor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántos tenemos temor de Dios en nuestro corazón? Muy bien. Bueno, eso lo veremos en el camino. Diga conmigo: temor de Dios. Ahora, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco. Sígame el pensamiento. Dios no logra, como que Dios, bueno, no logra, Dios puede hacerlo todo, pero como que Dios logra identificar algunas cosas en nuestra vida, no por las palabras que pronuncia en nuestra boca, sino por nuestros actos de obediencia. Pues yo puedo decir: yo tengo temor de Dios, pero a lo mejor esas palabras no bastan para que Dios pueda ver si realmente ese temor está en el corazón o no. Porque todo podía haber empezado diciendo: bueno, Señor, pero yo te temo, ya no necesito ir a la montaña, ¿no? Pero Dios lo provocó. Es más, Dios no solo lo permitió, sino Dios lo provocó. Dios se lo mandó y Abraham obedeció. Mira al que tienes a la par y dígale: temor de Dios no se evidencia por lo que hablo, sino por cuanto obedezco. ¿Cuántos dicen amén hasta aquí? Sígame, estoy leyendo Biblia, ¿vale? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Recuerda, el primogénito con Sara había tenido a Ismael, pero con Agar. Isaac era su primogénito, el que más amaba. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, wow, qué bendición, qué promesa.
¿Cuántos se emocionan al escuchar una promesa como esta? ¿Lo cree conmigo o no? Ahora, esta no vino porque él dijo, tengo temor de Dios. Esta vino porque obedeció a Dios. Dios vio que tenía temor en su corazón de él. Y por cuanto Dios dijo, muy bien, prepárate porque tu bendición, tu descendencia no tendrá límites. ¿Cuántos vamos a caminar este año obedeciendo los principios de la palabra de Dios? Nosotros podemos hacer dos cosas: poner excusas para no obedecer, o podemos obedecer para ver el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Amén. Así que mira que tienes a la par y dígale, vamos a creerle a Dios y vamos a obedecer su palabra. Amén. Es interesante ver cómo inicia la prueba y cómo termina, y evidentemente es un final feliz, ¿verdad? Muchos de nosotros ya lo conocíamos, pero quiero que preste atención, porque desde que empieza la prueba hasta que finaliza, yo me he saltado adrede algunos versos, porque no te creas que ese camino de 3 días fue tan fácil. Sígame el pensamiento. No vaya usted a pensar que eso fue inmediato y fácil, chupado, ya se habló, se declaró, todos felices y comieron perdices. No, en esos 3 días, sígame el pensamiento, Abraham tuvo que luchar con algunas voces que van a llevar o nos van a querer conducir a ahogar la generosidad en nuestras vidas. Y seguramente alguna de estas 3 voces te van a parecer familiares. Seguramente alguna de estas 3 voces posiblemente en este tiempo puedan estar hablando a nuestras vidas. Y el objetivo en esta noche y en este discipulado, a través de la palabra, es poder desenmascararlas, para que a través de la palabra le hagamos un jaque mate, le creamos a Dios, y este año en medio de la crisis veamos la gloria de Dios. Gracias por su entusiasmo. Levante su mano y diga conmigo, en este tiempo no voy a permitir que ninguna voz extraña mate la generosidad. Voy a caminar conforme la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Está listo para que aprendamos juntos? ¿Se han abrochado los cinturones? Estamos a punto de despegar, Va a haber turbulencia, pero seguramente aterricemos bien el día de hoy. Acompáñeme por favor, porque es interesante poder ver capítulo 22, versículo 3 al 5. Vamos a ver la primera. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos, diga conmigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó, fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio en lugar de lejos, y entonces dijo Abraham a sus siervos, ¿a quién le dijo? Diga conmigo, siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. La primera voz que va a querer manifestarse en tu vida y en la mía cuando se trata de honrar a Dios es la voz de la inmadurez. Para los que están tomando nota, la primera voz es la voz de la inmadurez. Usted me preguntará, bueno, pastor, yo entiendo que usted ora, pero ¿dónde ve aquí inmadurez en este pasaje? Muy bien, sencillo. Cuando uno estudia la palabra sirviente, cuando uno estudia este término, evidentemente en el hebreo, su primer significado es el siguiente: un niño desde la infancia hasta la adolescencia. Claro que nosotros vemos sirvientes y nosotros en algún momento consideramos esclavos, no importando la edad que tengan, etc. Pero cuando uno estudia estos sirvientes, su significado y su naturaleza es aquel que no ha llegado a una edad madura. La primera voz es la voz inmadura. Sígame el pensamiento, diga conmigo inmadura. Sígame el pensamiento. Esta etapa de inmadurez es relatada y revelada en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Cuando él dice en 1 Corintios capítulo 3, en su versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Interesante, ¿no? ¿Cómo a qué? Aquí no está diciendo que no sean familia, son familia en Dios.
son hermanos en Cristo, pero no han alcanzado una edad de madurez. Lo primero que va a querer matar, sígame el pensamiento, la generosidad, es la falta de madurez. Y la falta de madurez no viene por cuánto conocimiento tengo, sino viene por cuánto obedezco los deseos de mi carne y no los principios de la palabra. Es evidente que la carne no está deseosa que usted y yo honremos a Dios. Es evidente que la carne no se alegra cuando usted quiere abrir un grupo y predicar el evangelio. Evidentemente no te aplaude cuando tomas la decisión de ir y hacer discípulos, mucho menos cuando quieres levantarte con tu casa para honrar a Dios. Y eso es igual a inmadurez. La Biblia dice en el libro de Gálatas, si mal no estoy, que cuando el hijo es menor de edad, en pocas palabras, inmaduro, en nada difiere al esclavo. Es dueño de todo, mas no puede disfrutar de nada. La primera voz que va a querer hablar a mi mente y a mi corazón es la voz de la inmadurez. Y no solo la voz de la inmadurez de lo que me rodea, sino la voz de la inmadurez que se quiere levantar dentro de mí. Por eso Abraham dice, no, si yo voy a ir a honrar a Dios, yo no puedo dar muchas explicaciones. Yo la inmadurez la tengo que dejar en la loma de la montaña y subir sin la inmadurez. Diga conmigo, subir sin la inmadurez. Vamos, mira al que tienes a la par y dile, un inmaduro jamás sube a una montaña para honrar a Dios. Entonces imagínate, si por inmadurez nosotros dejamos de servir a Dios, si por inmadurez vivimos abandonando los grupos, si por inmadurez me voy de iglesia en iglesia, imagínate cuando Dios te dice, sube una montaña y dame tu primer hijo. ¿Cuál es la primera voz? La voz de la inmadurez. ¿Qué me dice la inmadurez? No lo hagas. Y esa es la primera voz que se va a querer evidenciar. Pastor, pero me voy a meter en un instituto teológico, voy a estar 5 años. Métete y es buenísimo. Es más, estamos estudiando con los pastores y el equipo ministerial ver las posibilidades de poder abrir nuevos cursos académicos para que la gente que quiera prepararse aún más pueda hacerlo. Pero déjeme decirle que la madurez no se alcanza solo por saber, la madurez se alcanza por obedecer. Y no estoy en contra del saber. Hay gente que el conocimiento no es válido. Señores, no se dejen engañar, el conocimiento tiene poder, pero el conocimiento sin practicar jamás podrá transformar el corazón del individuo. Entonces, ¿cuál es la primera voz? Diga conmigo, la voz de la inmadurez. Yo siempre pensé que las voces o algunas voces se vencen no oyéndolas, hasta que me di cuenta que la forma de vencer las voces negativas no es ni gritando ni callando, sino hablando su palabra y obedeciendo sus principios. Y esa es la primera voz, diga conmigo, la voz de la inmadurez. Déjeme decirle, cuando venga un desafío de Dios a tu vida, la voz de la inmadurez se va a querer manifestar. Y es decisión de cada uno. Claro, la voz de la inmadurez, no sé si se manifiesta aquí en el templo, pero sí se va a manifestar cuando salga de mi casa y vaya a enfrentar ese desafío, ese nuevo reto a la hora de servir a Dios, de emprender un negocio. La voz de la inmadurez te va a querer hablar cuando te quieras casar, contraer matrimonio, hacer las cosas bien en tu hogar. Esa voz de inmadurez va a querer hablar. ¿Cuántos inmaduros hay acá? No cayeron en la trampa, Mira al que tienes a la par y dígale, yo no soy inmaduro. Yo estoy bien madurito en el Señor. Solo se rió, ¿verdad? Segunda voz, ¿están listos o no? ¿Sí? ¿Han anotado cuál es la primera? Mira que no voy a la segunda hasta que no la anoten. ¿Ya anotaron? ¿Quién no lo anotó? A ver, levántame la mano el que no lo anotó.
Claro, primero, voz de inmadurez. Segunda, acompáñeme por favor, Génesis 22, verso 6. Y tomó Abraham la leña. Claro, es que todo fue un final muy bonito, pero miren el camino, las cositas que fueron sucediendo. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, y entonces habló Isaac a Abraham su padre. ¿Quién habló? Isaac a Abraham. Quiero hacer un inciso. La primera, es importante que tú le hables antes de que ella te hable, que es la voz de la inmadurez. En la primera, cuando se quiso manifestar, Abraham dijo: "Shh, acá se quedan, yo y el muchacho vamos". Y Abraham: "No, pero acá he dicho, ustedes y el burro acá, nosotros vamos". O sea, la primera, hay que hablarle a la inmadurez antes de que ella se quiera oponer a lo que Dios dice que hagamos en su reino o para su reino. Seguimos la lectura. "Padre mío", y él respondió: "Heme aquí, hijo". Y él dijo: "He aquí tenemos el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?". Y respondió Abraham, mire qué respuesta: "Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío". E iban juntos. Para aquellos que estamos tomando nota, ¿cuál es la segunda voz? La voz de la burla. ¿Verdad que cuando usted se tomaba sus traguitos, nadie se burlaba de usted? Y sus compadres decían: machote! Y ahora usted quiere honrar a Dios y hay gente que se burla. Sígame el pensamiento. Usted me dirá: pastor, yo sé que usted de vez en cuando ora, pero ¿dónde usted ve burla en esta historia? Es muy interesante que como discípulos no solamente leamos la escritura, sino que las estudiemos. ¿Usted sabía que el nombre de Isaac significa risa? ¿Lo sabía? ¿Y usted sabía que cuando significa risa denota burla? Ajá. ¿De dónde sale este nombre? Cuando Dios se le aparece a Abraham y a Sara y le dice: el año que viene por estas fechas te voy a dar un hijo. Dice la escritura que ella, al escucharlo, no creyó y se rió. Fue una risa burlesca, fue una risa de incredulidad y de duda. Muy bien, la segunda voz va a ser la voz de la burla. Diga conmigo: la voz de la burla. ¿Cómo yo logro identificar la voz de la burla? Número uno, casi siempre la voz de la burla es cercana y familiar. Claro, ¿cómo se va a burlar de ti alguien que no te conoce? Le puedes dar una trompada. Casi siempre, salvando excepciones, las personas que se pueden burlar son personas cercanas y familiares. Sígame el pensamiento, ¿sí? Y la voz de la burla tiene una característica. Número uno, te hace ver lo que tienes, pero sobre todo va a querer resaltar lo que aún no tienes. Te va a decir: muy bien, y tú que quieres obedecer a Dios, y Dios dijo que iba a restaurar tu matrimonio, y mira cómo están. Y se empieza a burlar. Y tú que le crees a Dios y le estás sirviendo al Señor, y te dijo que te haría un emprendedor y que te prosperaría, y hoy no tienes recursos, y empieza a burlarse. Note que es interesante. Ahora quiero que me preste atención, porque la respuesta de Abraham es magistral. Abraham jamás a la burla le responde con otra burla, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí va el principio para los que están tomando nota. La burla tiene que ver con el sistema de este mundo. La honra tiene que ver con el reino de los cielos. En el sistema de este mundo no se concibe la honra, al igual que en el reino tampoco la burla. Por eso es interesante, no sé si me pueden ayudar, es interesante poder descubrir cómo Abraham responde
ante la burla, ante la pregunta. Muy bien, ya tienes el fuego, ya tienes la leña, pero ¿dónde está el cordero? Casi siempre la gente va a querer burlarse por lo que todavía no tienes y no por lo que ya tienes en tu mano. Pero me llama la atención esta respuesta: el Señor se proveerá. Diga conmigo, el Señor, una vez más, diga conmigo, el Señor se proveerá. Yo no sé si usted lo leyó bien, pero yo cuando lo leí me emocioné tanto, porque no dice el Señor me proveerá. No, dice el Señor se proveerá. ¿Qué quiere decir con esto, querido pastor? Míreme acá, querido discípulo. Cuando Dios te da una misión, cuando Dios te da un proyecto, cuando Dios pone un sueño en tu corazón, no se trata de que Dios te provea para hacerlo. No. Cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da un mandamiento, Él se provee para que el sueño se haga realidad. ¿Por qué? Porque ese sueño no solamente es tuyo, es un sueño compartido. Es un sueño tuyo, pero también es un sueño suyo. Aleluya. Ay, a ver si el Señor me provee. Tranquilo, si el sueño es de Dios, primeramente Dios se va a proveer a sí mismo para que el sueño se haga realidad. ¿Cómo yo sé si el sueño es de Dios o no es de Dios? Sencillo, cuando es de Dios, Él se provee para que el sueño se haga realidad. Pero cuando no es de Dios, Él no tiene ninguna responsabilidad de proveerte para que se haga realidad. Diga conmigo, se proveerá. Una vez más, diga conmigo, se proveerá. ¿Verdad? Nosotros oramos, Señor, provéeme. Señor, provéeme, ten tranquilidad. Si tú estás caminando en el sueño de Dios, recurso no será un problema. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una visión, Dios trae la provisión. ¿Por qué? Porque ese sueño no es tuyo, ese sueño es suyo, y Dios hará que ese sueño se haga realidad. Aleluya. Aleluya. Lo importante no es cuánto vale el sueño, cuánto cuesta el proyecto. Lo importante es saber si ese sueño es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando es de Dios, Dios no solamente está pensando en proveer a Daniela, en proveerte a ti. No, Dios está pensando en proveerse así para que el sueño se haga. La gran pregunta en este día es, imagínese antes de hacer la pregunta, imagínese la alegría cuando usted va ahora en las rebajas a la tienda y se compra unos zapatos, un bolso. Usted se compra algo que deseaba obtener. Cuando usted lo compra, la alegría que siente en el momento, ¿verdad? Imagínese el gozo que nuestro Padre Dios siente cuando Él mismo se autoprovee para que su misión se lleve a cabo. Vamos, mira que tienes a la par y dígale, no se trata solo de que Dios te provea. Se trata de que cuando es su sueño, Él se provee. Y si es su sueño, no importa que un cliente no quiera estar contigo, Él se provee de nuevos clientes, porque esa empresa no solamente es tuya, también es suya. Ministerio igual. Ay, pastor, pero es que estos discípulos no quieren. Estos discípulos no quieren obedecer, no quieren servir, no quieren honrar, no quieren diezmar, no quieren ofrendar. Tranquilo, enseña, ama. Al final, si el ministerio es de Dios, Él se va a proveer. Aleluya. Por eso, aquí va una, levante su mano. Tú y yo no dependemos de lo que la gente hace. Tú y yo no dependemos de lo que la gente dice, aunque duela a nuestro corazón. Tú y yo dependemos de nuestra fe y nuestra obediencia al Rey de Gloria. Aleluya. Diga conmigo, Él se proveerá. No he visto un proyecto de Dios arruinado, pero sí he visto muchos proyectos de hombres ahogados. Repito,
quitar esto para que vean los músculos. No he visto un proyecto de Dios arruinado, pero sí he visto proyectos de hombres ahogados. ¿Por qué? Porque cuando es de Dios, Él se provee. Cuando es mío, yo soy el responsable de proveer. La gran pregunta no es cuánto cuesta el sueño. La gran pregunta es: ¿el sueño es de Dios o es mío? A mí, cuando la gente me dice: pastor, a mí Dios me dio este sueño, me dio este proyecto, casi siempre le digo: ¿sabes cuál es la mejor forma de saberlo? ¿Cuál? Tírese al agua. Si es de Dios, no te va a faltar nada. Si no es de Dios, te puedes ahogar. Y esa es muy buena para aquellos que tienen ADSL y viven escuchando a Dios, pero nunca a su pastor. Es que a mí Dios me dijo: es que yo soñé, es que esto, es que... ¿Cómo escuchan a Dios? A mí sí me cuesta, le cuento. Esa es la mejor fórmula. Ahora, aquí va la pregunta y con esto termino. ¿Cómo yo sé si una visión, una misión o un sueño es de Dios, o es una visión, un sueño o un emprendimiento personal? Jamás puede ser de Dios un sueño o un proyecto donde a Él no se le honra en dicho proyecto. Pastor, usted está siendo muy radical. Un proyecto donde a Dios no se le honra no es un proyecto de Dios, aunque te vaya bien en el proyecto. ¿Por qué? Porque el escalón que le sigue a la deshonra es la burla. Gálatas 6. Ninguno de ustedes piensen que Dios se puede burlar de nadie. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechar.